tercer ejemplo, la solución de triángulos oblicuángulos, ¿sí? Recuerden que hicimos dos ejemplos en los cuales los datos que teníamos en nuestro triángulo eran dos ángulos y un lado. Ahora tenemos dos lados y un ángulo, ¿sí? Nosotros conocemos dos lados y nos falta un tercer lado, pero no podemos emplear el teorema de Pitágoras, porque recuerden que el teorema de Pitágoras únicamente se emplea en los triángulos rectángulos, y este es un ángulo oblicuángulo. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar la ley de senos para resolver este problema. Vamos a relacionar los datos en pares, o sea, si yo en este caso tengo el lado C y tengo su ángulo C, y tengo el lado B, pero me hace falta el ángulo B, por lo tanto yo lo primero que voy a hallar es el ángulo B. O sea, voy a hallar el ángulo del lado que tengo. Yo tengo el lado B, pero no tengo su ángulo B. Por lo tanto, voy a hallar primero el ángulo B, ¿sí? Siempre debe ser en pares. Si se dan cuenta, no tengo ni el lado A ni el ángulo A, ¿sí? Entonces, aquí está este par, tanto lado como ángulo, y aquí está el par del ángulo y el lado C, y aquí está el par del lado B, pero no tengo su ángulo B. Por lo tanto, lo primero que vamos a hallar es el ángulo B. Decimos entonces que seno de B va a ser igual, y lo primero que escribo, como yo voy a calcular el ángulo B, voy a poner el lado de ese ángulo, su lado opuesto, que sería B. Luego, por el sen. Ojo, descartamos a A porque no tenemos el valor de A, por lo tanto obligatoriamente sería sen de C sobre, ¿sí? el lado opuesto del ángulo que tengo. Yo tengo el ángulo C, pues su lado opuesto sería C, sería entonces sobre C, y ahí está. Si se dan cuenta, está en pares. Esta es mi fórmula. Empiezo a sustituir. Decimos entonces que seno de B va a ser igual a lo que vale el lado B, que vale 19 por el seno de C. El seno de C es 102, sería seno de 102 grados. Y esto sobre lo que vale el lado C, que vale 25. Entonces, seno de B va a ser igual. Recuerden que no puedo multiplicar 19 por seno de 102, bajamos 19, y sen de 102 lo convertimos a decimales. Eso lo pueden hacer directamente en su calculadora, sí lo pueden meter, pero vamos a hacerlo por partes. Vamos a escribir entonces directamente sin shift, nada más sin directamente, y 102. Y esto nos va a dar 0.9781. Tomamos 4 decimales, y esto sobre, abajo no hay nada que resolver, bajamos el 25. Ahora efectuamos esta multiplicación. Seno de B va a ser igual, entre la calculadora escribimos paréntesis 19, abrimos otro paréntesis y escribimos 0.9781 y cerramos paréntesis. Primero lo de arriba, eso nos da 18.58. Y esto sobre 25. Realizamos esta división. Seno de B va a ser igual a 18.58 y esto entre 25. Y eso nos da 0.7432. Siempre que les den más de 4 decimales la división, tomen 4. Obviamente, si les da menos, van a tomar lo que les dé. Si les da 3 decimales, pues escriben los 3. Si les da 2, tomen 2. Pero siempre que les dé más de 4 decimales, tomen 4. Como nosotros vamos a calcular el ángulo B, vamos a despejar. Ángulo B es igual, y la función la pasamos a la menos 1. Sen a la menos 1 de lo que tienen escrito, o del resultado de la división. Ahora sí, el ángulo B va a ser igual, como sen está a la menos 1, siempre que una función aparezca a la menos 1, les está diciendo que utilicen primero la tecla Shift, que está en la parte superior izquierda, la función, que en este caso es seno, ponen sin, y el valor que tienen aquí, 0.7432. Le dan igual, y eso les da 48.0047. Lo convierten a grados porque están calculando ángulos. Le ponen la tecla Shift, la tecla de grados, que son las comillas o apóstrofes, y les va a dar 48 grados, 0 minutos, 17 segundos. Y ahí está. Ya tenemos el valor del ángulo B. Ya tenemos C y B. Por lo tanto, podemos calcular A. Ya podemos calcular el tercer ángulo. El siguiente paso va a ser calcular el tercer ángulo. En este caso nos hace falta el ángulo A. Decimos entonces que el ángulo A es igual a... ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo? 180. Entonces, a 180
Le vamos a restar los dos ángulos que conocemos. Conocemos el ángulo B, que aquí está, y el ángulo C. Entonces, menos, y entre paréntesis, ángulo C más ángulo B. Entonces, el ángulo A va a ser igual a 180 menos, abre paréntesis, escribimos lo que vale el ángulo C, que vale 102 grados, más lo que vale el ángulo B, lo ponen en decimales, no lo ponen en grados, ni minutos, ni segundos, en decimales, 48.0047. Entonces el ángulo B va a ser igual a esta operación. Metemos todo esto a la calculadora, tal y como está escrito. 180 menos, abren paréntesis, 102 más 48.0047. Y cierran el paréntesis y esto les va a dar 29.99. Lo convierten a grados porque estamos calculando ángulos. Entonces serían, el ángulo A es igual a 29 grados, 59 minutos y 43 segundos. Ahí está, jóvenes. Ya tenemos el ángulo A. Entonces, ¿qué nos hace falta? Únicamente calcular el lado A. Vamos a sacar nuestra fórmula. Decimos entonces que para calcular el lado A, yo pongo primero lo que voy a calcular. Y de ahí, como ya tengo el valor de mis dos lados, puedo utilizar cualquiera, el C o el B. ¿Sí? Vamos a utilizar el B. Y entonces, A va a ser igual a lo que vale B por el seno del ángulo opuesto de lo que voy a calcular. Yo voy a calcular A, el lado A. Su ángulo opuesto de A, pues es el ángulo A. Sería seno de A sobre el seno del lado que estoy utilizando, que sería B. Sería ángulo B. Y ahí está. Esa sería mi fórmula. Recuerden, si yo hubiera querido utilizar, fíjense bien, si yo hubiera querido utilizar A es igual al lado C, sería seno de el lado que estoy buscando, que sería A, sobre seno de el lado que estoy empleando, que sería C. Entonces, cualquiera de las dos pueden utilizar. Vamos a utilizar esta entonces. Sería entonces, A va a ser igual a lo que vale el lado B, y el lado B vale 19, por lo que vale el sen del ángulo A. El ángulo A, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. Pero recuerden que las operaciones son en decimales. Entonces sería sen de 29.99. Y esto sobre lo que vale el seno del ángulo C. Y el ángulo C vale 102 grados. Entonces A va a ser igual. Bajamos el 19 y vamos a convertir esto en decimales. Ponemos en nuestra calculadora directamente sin shift. Recuerden que el shift se utiliza cuando es a la menos 1. Si no, se utiliza directo. Sería sin del 29.99. Y toman 4 decimales, 0.4998. Sobre sen de 102 grados. Ese ya lo hicimos por acá. Acá lo tenemos. Sen de 102 es 9781. 0.9781. Realizamos primero la multiplicación de arriba. Paréntesis 19, cierran, abren otro, 0.4998. Cierran el paréntesis y le dan igual. Esto les da 9.49. Y esto sobre lo que está aquí abajo, 0.9781. Entonces A va a ser igual, dividen 9.49, que es lo de arriba, entre 0.9781. Y eso les va a dar 9.70. Y este sería el valor del lado A, que era el que nos hacía falta. Y ahí está, jóvenes. De esta forma es que resuelven este tipo de triángulos cuando conocen dos lados y un ángulo. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo de esto mismo, de este mismo triángulo, cuando tenemos dos lados y un ángulo, para que quede más claro. Hasta pronto.